¿Alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable al interactuar con alguien, como si bajo la superficie de una sonrisa amable existiera algo inquietante? Esta sensación no es una coincidencia, sino una respuesta natural ante señales sutiles que la mente consciente podría pasar por alto. En el complejo mundo de las relaciones, existen indicadores silenciosos que revelan peligros mucho mayores que cualquier amenaza explícita. Estos no se manifiestan con palabras agresivas o comportamientos obviamente tóxicos, sino a través de patrones apenas perceptibles que solo nuestra intuición más desarrollada puede captar. Algunas de las dinámicas más destructivas se esconden tras fachadas de aparente normalidad o incluso de carisma. Lo perturbador es que estas señales pueden manifestarse en personas que a primera vista parecen completamente amigables, incluso admirables. Su peligro reside en su sutileza, en cómo pueden infiltrarse en nuestra vida emocional sin activar nuestras alarmas conscientes. Este texto explora estas señales ocultas que nos advierten de peligros psicológicos. No busca sembrar desconfianza, sino fortalecer nuestra capacidad de discernimiento. Reconocer estos patrones nos protege y nos permite comprender mejor la naturaleza humana en toda su complejidad. La máscara impecable. ¿Qué podría ser más inquietante que alguien que muestra exactamente lo que esperamos ver en toda situación? Existe un patrón perturbador en ciertos individuos, una adaptación social tan perfecta que elimina cualquier aspereza, contradicción o espontaneidad humana. Esta máscara impecable es una señal de alarma que nuestros instintos detectan mucho antes de que nuestra mente consciente pueda articularla. La identificación total con esta fachada es un peligro extraordinario porque indica una completa disociación entre la imagen externa y el ser interior. La persona ha sacrificado su autenticidad en el altar de la aceptación social, creando una fachada tan elaborada que incluso ella misma ha olvidado lo que hay detrás. El indicador surge cuando percibes una extraña sensación de artificialidad al interactuar con alguien. Aunque su comportamiento es técnicamente impecable, siempre sabe qué decir y cómo actuar, carece de las inconsistencias inherentes a la humanidad auténtica. El verdadero peligro radica en lo que esta disociación extrema esconde. Cuando alguien invierte toda su energía en mantener una imagen externa perfecta, los aspectos rechazados de su personalidad no desaparecen, sino que se acumulan en lo profundo, formando una sombra. Cuanto más rígida es la máscara, más caótica y potencialmente destructiva será esta sombra cuando emerja. Las personas con esta adaptación social perfecta suelen experimentar episodios donde toda la energía reprimida explota de maneras impredecibles. Esto explica por qué las personas que parecen más perfectas son capaces de actos sorprendentemente dañinos. Imagina esta situación: estás conversando con alguien que, de repente, te atribuye intenciones, pensamientos o cualidades negativas que nunca expresaste. Esta persona no está respondiendo a ti, sino a una versión distorsionada que ha creado en su mente. Lo que experimentas en ese momento es una proyección en su forma más pura, uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos en las relaciones humanas. Ocurre cuando alguien proyecta hacia el exterior todo aquello que no puede reconocer en sí mismo, aspectos que considera inaceptables y que relega a las profundidades de su ser. Estos elementos no desaparecen, simplemente permanecen fuera de su visión consciente, acumulando energía. Cuando alguien sistemáticamente proyecta estas partes rechazadas hacia otros, está manifestando una inquietante señal: la absoluta incapacidad de reconocer sus propios aspectos negados. Esta persona literalmente no puede ver estos elementos en sí misma, así que los percibe exclusivamente en los demás. El peligro radica en que, desde su perspectiva, tú realmente estás personificando esos aspectos negativos. Diversas tradiciones espirituales comprendieron este fenómeno mucho antes que la psicología moderna, hablando del espejo oscurecido que refleja las propias impurezas como si fueran ajenas. Lo verdaderamente alarmante es que quien proyecta está completamente convencido de la validez de sus percepciones. No es que mienta conscientemente, realmente ve en ti lo que niega en sí mismo. Esta distorsión perceptiva genera un tipo particular de convicción que puede ser extremadamente persuasiva para terceros.
La señal reveladora aparece cuando percibes una desconexión entre lo que esta persona dice sobre ti y tu experiencia interna. Te acusa de motivaciones que nunca has tenido o te atribuye emociones que no has experimentado, y lo hace con absoluta certeza, inmune a cualquier evidencia contraria. La inflación del ego. El antiguo proverbio dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Podríamos añadir que también es conducido por quienes se consideran incuestionablemente buenos. La inflación del ego es un peligro extraordinario porque se disfraza de virtud. Cuando observas a alguien completamente convencido de su superioridad moral, su nivel espiritual, o de poseer una verdad absoluta, estás presenciando quizás la señal más alarmante de todas. A diferencia de la simple arrogancia, este fenómeno es mucho más profundo y peligroso. Ocurre cuando el ego de una persona se identifica con la imagen del iluminado o del portador de la verdad. Esta persona ya no se percibe como un ser humano, sino como un representante directo de lo divino o lo absoluto. Místicos y contempladores de diversas tradiciones han advertido durante siglos sobre este fenómeno, describiéndolo como la trampa más sutil en el camino espiritual. Algunas tradiciones lo llaman la enfermedad del despertar, mientras que otras hablan del velo de luz, más peligroso que el velo de oscuridad, porque es mucho más difícil de reconocer como un obstáculo. La señal inequívoca aparece cuando notas que esta persona nunca duda de sus propias motivaciones. Mientras que todos los grandes sabios de la historia han expresado profunda humildad, quienes sufren de esta inflación exhiben certeza absoluta. No contemplan la posibilidad de error, porque en su mente no están expresando opiniones personales, sino verdades universales. Lo particularmente peligroso de este estado es que puede generar un carisma extraordinario. Estas personas atraen a seguidores devotos precisamente por la convicción absoluta que irradian, una certeza que satisface nuestra profunda necesidad humana de seguridad y respuestas definitivas. Observa su reacción ante la crítica o el desacuerdo. Interpretarán cualquier oposición no como un desacuerdo legítimo, sino como resistencia al bien, la verdad o lo divino que, según ellos, representan. Existe un fenómeno psicológico tan perturbador que, cuando lo reconoces en alguien, comprendes que estás presenciando una verdadera tragedia en desarrollo. Se trata de los patrones repetitivos inconscientes, una estructura invisible donde la persona recrea obsesivamente las mismas situaciones dolorosas, como si estuviera atrapada en un laberinto del que no puede escapar. Esta señal nos advierte que estamos frente a un peligro extraordinario, el de involucrarnos en un drama psicológico que no nos pertenece. Lo verdaderamente alarmante de estos patrones invisibles es su cualidad automática e inconsciente. La persona no está eligiendo maliciosamente recrear patrones destructivos, sino que responde a fuerzas psíquicas profundas que operan completamente fuera de su conciencia. La señal reveladora aparece cuando observas a alguien que sistemáticamente termina en las mismas situaciones dolorosas con diferentes personas, pero siguiendo un guión asombrosamente similar. Más inquietante aún, la persona parece sinceramente sorprendida cada vez que el patrón se repite, como si fuera una víctima del destino, en lugar de una arquitecta de su propia experiencia recurrente. El aspecto más peligroso es que las personas atrapadas en estos patrones intentan reclutar a otros para que interpreten roles en su drama interno no resuelto. Sin darnos cuenta, podemos encontrarnos interpretando un papel en una historia que comenzó mucho antes de conocer a esta persona, convirtiéndonos en personajes de una obra cuyo guión desconocemos. La incapacidad de reconocer la propia sombra. Hemos explorado señales profundamente inquietantes en nuestras relaciones, la máscara de perfección, el espejo distorsionado, la certeza inquebrantable y los patrones invisibles. Pero existe una señal que supera a todas las demás en su potencial destructivo, la incapacidad absoluta de reconocer la propia sombra. Esta característica representa el denominador común de todos los peligros psicológicos que hemos examinado. Es la raíz que nutre todas las demás, el cimiento sobre el que se construyen las dinámicas más tóxicas. Una persona incapaz de ver sus propios aspectos negados no solo los proyectará intensamente sobre otros, sino que además estará convencida de su completa inocencia mientras causa daño.
Lo verdaderamente peligroso de esta ceguera selectiva es que, a diferencia de otras limitaciones humanas, resulta prácticamente imposible señalarla constructivamente. Cualquier intento de mostrar a la persona estos aspectos negados será interpretado como un ataque, confirmando así su percepción de que el problema está ahí fuera y nunca en su interior. Esta señal se manifiesta como una peculiar combinación de victimización y acusación. La persona se percibe simultáneamente como inocente y como juez infalible de los demás. Su discurso alterna entre proclamar su bondad inmaculada y señalar con precisión los defectos ajenos. Este contraste es evidente cuando lo comparamos con personas que han iniciado un proceso genuino de integración personal. Quienes han comenzado a reconocer su propia sombra exhiben una cualidad inconfundible, una peculiar combinación de honestidad sobre sus propios aspectos difíciles y compasión hacia las sombras de los demás. Pueden admitir sus propios impulsos y tendencias problemáticas sin vergüenza excesiva, simplemente como aspectos de la condición humana que requieren constante conciencia. Reconocer estas señales en nuestras relaciones no es un fin en sí mismo, sino el primer paso hacia una comprensión más profunda de la naturaleza humana, incluida la nuestra. La mayor esperanza reside en nuestra capacidad para la autoobservación compasiva. Al reconocer humildemente nuestras propias señales de alarma, iniciamos un proceso transformador que beneficia no solo nuestras relaciones, sino toda nuestra experiencia del mundo. El verdadero poder no está en identificar lo peligroso en otros, sino en iluminar las sombras dentro de nosotros mismos.